Hoy, después de tanto tiempo, traemos un video que a mí me hace mucha ilusión porque es uno de los primeros creadores de contenido paraguayos que yo vi en mi vida. Y me estoy refiriendo a Alex Express. Aunque durante un tiempo se alejó de todo esto de YouTube, incluso él llegó a comentar algunas de mis reacciones que tuvimos en el otro canal donde subíamos diferente contenido, pero ahí me llegó a comentar que le gustaban las reacciones que hacía a su contenido. Y también en algún video que platiqué de lo difícil que es monetizar en Paraguay, también él me comentó. Incluso estuvimos a nada de hacer un pequeño podcast, pero pues circunstancias de nuevo, las agendas no coincidían y al final pues se estuvo posponiendo, y hace unos días me di cuenta que subió contenido, y no solo este video que vamos a reaccionar, sino que ha subido más contenido. Pero como para darnos un poquito ese primer encuentro después de tanto tiempo, vamos a ver este video que se llama Entré solo, hotel abandonado y prohibido, Paraguay. Como siempre, si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo. Dicen que este lugar quedó olvidado en el tiempo por algo que las personas de San Antonio no quieren contar. San Antonio. Eso es moho, ¿verdad? Estoy en el ex Hotel Casino de San Antonio, a orillas del río Paraguay, y el planteamiento para hoy es tratar de llegar al lugar más imposible de este lugar mientras conocemos. Acá sería la entrada principal. Y este es como el salón principal de lo que era el hotel. Es un poco difícil discernir entre qué parte era qué. Acá vemos una chimenea antigua, de esas que se hacían luego así bien de, no sé, concreto, capas hormigón, porque mantuvo su estructura durante el tiempo. Se ve bastante tétrico, está como para una foto para la miniatura. Y acá vamos a un segundo. Hay muchos lugares abandonados en Paraguay. Yo me atrevería a decir que hay edificios que están en medio de la ciudad y por alguna razón como que no le dan mantenimiento, como que los dueños decidieron ya no ocuparlo y lo dejan ahí. Y pues a veces llegan a vivir también algunos vagabundos y pues como que se pone un poquito tétrico el asunto. Este no es el caso porque aquí se nota que no vive nadie, que no es que vayan a encontrar ahí algún refugio de algún vagabundo, se nota más bien que es como un lugar alejado. Esperemos que no le pase nada malo a Alex. Segundo salón, donde hay que subir un poquito más la exposición de la cámara para que se vea, que pareciera ser como que era un lobby antes. Es difícil distinguir qué lugar era qué o qué había en qué lugar literalmente, porque es como que se sacó todo rastro de si era un casino, si habían, digamos, pósteres, o sea, habían pinturas referentes a algo sobre la pared, cosas así. Hay que adivinar más o menos. Y si vamos hacia el fondo, empezamos a ver como entradas. Lo que yo no entiendo realmente, y si alguien por aquí puede resolver esa duda, ¿en dónde se supone que estaban las piezas? ¿Arriba? Acá, por ejemplo, ya vinieron a hacer grafitis, claramente, como es un lugar abandonado. Se van a hacer nomás los grafitis siempre. Sinceramente no tengo idea de lo que esto es. A ver si se puede ver. Ahí se puede ver mejor. No tengo idea. Como un horno. Esto realmente tiene Sí, como que era un horno o un tipo de parrilla donde cocinaban. pinta de ser una cocina realmente. Y la parte del fondo sería esta, que ya es prácticamente boscosa. Ya no hay más casi nada. Lo que quisiera entender yo es cómo estaba distribuido el hotel realmente. Para ser un hotel estaba distribuido un poco como una casa. Me imagino yo que tal vez no era un hotel gigante, y también me imagino yo que no era rentable y por eso también lo abandonaron. Este era el lugar por donde se podía subir arriba, pero no tiene ni un escalón, no hay forma de subirse. Traté haciendo esto y no pude tampoco porque tengo que llevar la cámara y demás, y es resbaloso, es muy alto. Y de repente... ¿Ustedes escucharon eso? ¡Qué Se miedo! escucha acá adentro como con eco, como si fuera que alguien me habló. ¿Será que hay chespis por acá? Exploraciones de como que viniendo solo... Chespis. La otra vez creo que me dijeron qué era lo que significaba Chespi. Como una persona de esas que se mantiene en la calle, así como borracho, creo yo. O Chespi era como un tipo de ladrón o algo así, no me acuerdo. Hace rato que no escuchaba la palabra. No ha de ser tan lindo si es que te encontrás con un grupo de chespis, ¿verdad? El lugar es todo abierto, no es un lugar que está cerrado como para que se esconda alguien. Y se escuchó muy claro eso.
no sé. Todo lo que es la zona de fachada, fíjense que está totalmente, digamos, bien cuidada, entre comillas, no está carcomida por el moho. Es que eso que ven allá, vamos a irnos a ver ahora, son lugares más chetos, digamos. Era donde habían personas que venían y tenían más dinero, entonces podían estar ahí. Ya, zonas exclusivas. Ok, para subirnos acá, vamos a tener ¿Cómo habrá sido ese hotel en esas épocas donde sí funcionaba bien? que hacer unas maniobras. Ahí vamos, ahí estamos arriba. Bueno, vamos a ir viendo cómo está conformada la parte cheta. Esta parte ya está sin techo, pero se nota que era una especie de habitación. Tengo que pasar por acá arriba porque ahí está lleno de... Acá parece que se hundió cuando pisé. Literalmente parecía que se hundía. Ojalá no haya parte que se derrumbe ni nada por el estilo. Pero es como que eran departamentos completitos. Aparte, miren, esto sí me llamó la... Volví a escuchar algo. Se me asusta. La otra vez estaba viendo yo un video de un amigo aquí de Guatemala que hace videos paranormales. Se llama Julio López y él estaba en un estadio aquí muy mítico de Guatemala, y recuerdo que de repente estaba grabando, porque normalmente sus videos son de noche, y estaba grabando así como en el fondo se escucha un ruido así, ¡pum!, como que cerraron una puerta y de repente ven a una luz encendida y se apaga, y fue así como de ¿qué está pasando? Y recuerdo que el cuate se acercó al lugar, y cuando de repente sale alguien de ese lugar casi me da un infarto. Y que si era un muchacho que estaba limpiando ahí todavía y no le habían avisado que había alguien ahí adentro. No, ese sí fue un buen susto. Esperemos que no sea nada paranormal aquí. Mamá querida, creo que se está hundiendo el piso. Me llama la atención que las bachas de lavado eran feas. O sea, no sé si para esa época sería algo lindo, pero realmente no está lindo, medio feíto es. Que yo soy bastante asustadizo. Creo que la vez pasada que salió el yacaré así de la nada en el video, yo me asusté. Y algunos lo notaron, pensé que no se había notado tanto, pero sí me lo comentaron así como de, ay, te asustaste solo viéndolo. Soy una persona muy asustadiza. Para los que siguen mi contenido por ahí han visto algunos sustos que me han dado. Lo que sí se puede ver también es que entra un montón de gente acá, digamos, capaz de noche por algún motivo, por alguna cosa. La verdad me da un miedo tremendo que esto se caiga, y miren esto, para que vean que es posible que esto pase. Hay como hoyos, ¿verdad? Como un agujero que ya se hizo. Las puertas ya no están claramente. Y esta es una... Volví a escuchar un ruido, la puta madre. Ya no sé, yo me quiero ir ya. Los pájaros no ayudan. Vegetación. Y aquí por lo visto era el baño, que en esa época habrá sido un lujo. Pero un bañote. Está totalmente agarrado por árboles, por todas esas cosas. Y me imagino que esto era como una especie de habitación. Una habitación privada con suite. Yo me salgo de este lugar porque se está hundiendo todo. Bueno, en síntesis, así como les mostré, así como vieron, sería como las piezas más VIP, como una especie de departamentito luego. Si vemos más allá, vamos a ver si tienen la misma configuración. Creo que mejor ir con alguien. La vez pasada que vimos también que él se metió a un hotel, o no me acuerdo muy bien qué era. Creo que sí era un hotel, que estaba súper grande y que había incluso un piano. Se metió con 2 chicos más, si no recuerdo mal, y por lo menos ahí tenía con quién asustarse. Un poco diferente. Este es como una pieza nomás. Este es una pieza que tiene más cosas. Vamos a ver. Esto de aquí. Tenemos... Ahí también se está hundiendo el piso. No sé si pisar. Voy a tratar de hacer tomas desde acá. Tenía como una doble salida hacia la parte del otro lado. Solo espero que no tenga algún momento donde sale algo y me vaya a asustar. No me gusta asustarme. O al menos no que quede grabado. De las habitaciones. Entonces me imagino que esto era como una habitación más grande, doble en esa época. Ven cómo todos los pisos se están hundiendo. Vamos a llegar al final por lo menos. Y sí, todos están ya sin techo. Ya están así destruidos. El piso se siente que se hunde a medida que pisas. Allá habían como parece que parrillas, si es que no me equivoco, en esa parte de allá.
No les voy a mentir, no quiero más ir hacia esa parte a pisar porque ven que el techo está caído, se está cayendo todo por pedazos. Y ahí es Sí, tal vez te cae algo en la cabeza. Y yo trato de estar en la parte debajo de donde está el techo. Ya no hay techo. Que caiga sobre mí, literal. Y desde acá se puede ver la parte superior que también confunde un poco. A ver si ahí confunde un poco si el tema de la estructura. ¿Será que eran piezas muy grandes? Tiene pinta que eran piezas grandes y que cada una tenía un ventanal. Pero lo que no se ve bien es si es que habían baños o no en la parte de arriba. Eso está en la duda. Si alguno sabe cómo era arriba, si alguno, no sé en qué año luego fue esto, pero si sus padres o abuelos conocen, ahí me dicen. Y por lo visto, este gigante se va a seguir hundiendo acá hasta terminar en el río Paraguay. No sé si se está haciendo algún proyecto para renovar, para hacer algo nuevo para la ciudad de San Antonio. La verdad que es un lugar bastante interesante. No tiene pinta. Grande como para poder hacer eso. A mí me gustan mucho las expediciones que hacen en lugares. Me pongo tenso, me pongo nervioso. Como les digo a este amigo que veo aquí de Guatemala, siempre hace sus exploraciones. Ya estuve en ese estadio, estuve en cementerios, ha estado en un montón de cementerios. Por ahí ha estado en teatros y así. Y ese tipo de exploración normalmente él las hace de noche. Eso da un poquito más de miedo. Y por lo general lo veo en la tele con mi familia al lado. Entonces ellos ven mis sustos, pero por lo menos estoy acompañado. Aquí tal vez no es de noche ahorita, está todo iluminado, pero estoy solito y me pongo más nervioso. Pero me gustan estos videos. Espero que a ustedes también se hayan entretenido, les haya gustado. Cuéntenme ustedes, ¿extrañaban a Alex? Yo sí, la verdad. Qué bueno que está de regreso. Hay un saludito si de casualidad ve esta reacción. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse. El botoncito de unirse está disponible si ustedes lo desean. Y nos vemos en una próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye. You can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.